Hola, ¿qué tal, queridos amigos de YouTube? Mi nombre es Víctor Zambrano, estamos haciendo un video más de Turisteando con Víctor. Muchas gracias por estar sintonizando mi canal. En este momento vamos a hacer un video sobre por qué tenemos pobreza en México si somos uno de los principales exportadores de oro y plata a nivel mundial. Así que bienvenidos a mi canal y comenzamos. Así es, queridos amigos de YouTube, como les iba diciendo, hace unos días estuve platicando con amigos que tengo en mis redes de Colombia y me decían que ellos no sabían que México era un país tan rico en cuanto a minería se refiere. Yo les comentaba que éramos uno de los principales exportadores de plata y oro en el mundo. Para que se den una idea, México tiene el 20%, así es, el 20% de exportación de minerales de plata y oro salen de México. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este dinero? ¿A dónde va? ¿A dónde vuela? ¿Quiénes son los que se quedan con esta lana? ¿Por qué en México tenemos tantos problemas económicos y a nivel mundial se están llevando todas nuestras riquezas? ¿Qué es lo que propició que la gente pensara, o los exteriores, o la gente extranjera pensara que estaría bien venir y llevarse el oro a otros lados? ¿Por qué el gobierno de México acata estas situaciones? Hubo unas modificaciones en cuanto a las leyes de la minería, donde se estipuló que los dueños de los terrenos podrían concesionar y sacar producto mineral de México, como teniendo una representante mexicana. Entonces, ¿por qué en situaciones por qué en lugares de la República tenemos tanta pobreza extrema? Les hablo de gente de Chiapas, de gente de Oaxaca, de gente de todos esos lados, donde la gente se está muriendo de hambre por no tener un solo frijol que comer. O donde se han reportado casos donde niños indígenas han fallecido porque no tienen un solo mejoral para tomarse. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde se va el dinero? Para poder conocer toda la historia de la minería tenemos que remontarnos tiempo atrás hasta la época de los aztecas, de la época de la conquista española. Así que vamos para allá. La historia de la minería se remonta hace cientos de años hacia los mayas y los aztecas, que construyeron grandes civilizaciones complejas. Estas civilizaciones usaban una variedad de metales en su cultura, incluyendo el oro y la plata. Durante la invasión y el genocidio español, que duró de 1521 a 1821, la exploración de la minería avanzaron hasta un nivel comercial. Nuestra supercivilización azteca, que fue conquistada al final por el pueblo español debido al gran avance tecnológico que tenían en armas en ese momento, y sobre todo al saber forjar el acero, fue lo que nos destinó a nosotros poder perder la batalla de la conquista española. Al momento en el que nosotros somos conquistados, los representantes del reinado en aquellos tiempos mandaron representantes de la corte española para cuidar los intereses de este país. Empezaron a llevarse todo el oro y toda la plata que nosotros como cultura teníamos en nuestro país y la empezaron a comercializar o vender para poder así generar grandes ganancias para este país. Después de que fuimos conquistados, llamaron a la Tenochtitlan antigua como la Nueva España, donde hacendados españoles vinieron a representar los intereses políticos y económicos de España en la Nueva España. Asimismo, nosotros adoptamos las creencias de los españoles y muchos se convirtieron a la religión católica. Fue como empezamos a perder la riqueza de México. Desde los años 1521 hasta 1821 empezaron a sacar toda la riqueza de nuestro país. Después viene la época que cuando nosotros sacamos a los españoles de México, empresas extranjeras empiezan a invertir en México para poder seguir haciendo lo que los españoles hacían. Yo vivo en Guanajuato. Guanajuato se fundó, no había nada en Guanajuato, pero se fundó debido a que encontraron grandes yacimientos de oro y de plata. Entonces los españoles hicieron una reserva o hicieron una
pequeña sociedad donde ellos venían y traían grupos grandes de indígenas que en ese momento eran esclavos, o nosotros indígenas mexicanos, en ese momento nos convertían en esclavos de ellos y nos ponían a explotar las minas. Guanajuato se fundó debido a los grandes yacimientos, pero no había ningún tipo de seguridad para los trabajadores. Ellos subían o salían de las minas debido a un pequeño sistema de escaleras que hacían, pero las escaleras solamente eran unos troncos con unos pequeños huecos donde los indígenas tenían que salir prácticamente trepando por muchos metros hacia arriba cargados de oro y de metal. La forma en la que ellos conocían para poder salir, para ver si no había gases, porque como sabrán el oro emite gases, ellos entraban a estos lugares con jaulas con pájaros. Si el pájaro seguía cantando y seguía vivo, estaba bien. Si el pájaro fallecía en ese momento, tenían que salir porque se iban a morir. Entonces, ¿qué pasa después con la minería? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que pasa con el oro y con la plata? Les doy un pequeño brevario para que sepan cuánto es lo que México produce de oro y de plata. México es el principal productor de diversos minerales, entre los cuales y los principales son el oro, la plata, el cobre, molibdeno, plomo, zinc, fierro, carbón y barita y fluorita. Hoy en día, México es el principal productor en plata y oro. Los depósitos o vetas de oro y plata fueron descubiertos en Guanajuato en 1550 y en México se descubrió una veta de oro en el 1521. México ahora representa el 20% de la producción minera a nivel mundial. Se producen en México 100 millones de onzas troy al año. México representa ser el principal productor minero a nivel mundial y es de las riquezas en México a nivel nacional después del petróleo. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, se da empleo directo a 291,000 personas y se han creado 1.5 millones de puestos de trabajo con relación a la minería. La inversión minera se da en las zonas rurales con altas tasas de desempleo y pobreza. Solo en enero y febrero del 2019 se generó una exportación de 302 millones de dólares, aumentando el comparativo contra el 2019 de 235 millones de dólares, dando un total en el 2018 de 196,700 onzas de plata y de oro. De oro se exportaron 125,000 millones de dólares por un total de 115 toneladas de oro. ¿Quién se lleva este dinero? ¿A dónde va? En México la explotación minera solo representa el 3% del PIB o del Producto Interno Bruto. Solo el 3% de la economía de México depende de la minería. De todo lo que se extrae, solo el 15% se queda en el Banco de México y el otro 85% se va del país para beneficios individuales de inversionistas extranjeros. Los principales inversionistas en la explotación de las minas en México son países como Canadá y Estados Unidos, que están enriqueciendo su economía gracias a los productos y los minerales que sacan de México. ¿Qué pasaría si cambiaran las concesiones que se dan a estas empresas? ¿Qué pasaría si todo el mineral que se extrajera de México llegara al 100% a nuestras arcas en el Banco de México? ¿Qué pasaría? La respuesta es muy sencilla. La moneda mexicana subiría, la economía de México subiría y la calidad de vida del pueblo mexicano incrementaría. Si todos los minerales y todas las minas se expropiaran de los extranjeros, se hicieran mexicanas y nosotros nos quedáramos con el 100% de la producción de oro y de plata que estamos exportando al mundo, estos miles de millones de dólares que salen del país todos los años se quedarían con nosotros. ¿Por qué entonces nuestras familias en México sufren de tanta pobreza? Familias que más que pensar en un futuro se concentran en conseguir qué comer el día de hoy. Familias que no tienen dónde dormir, dónde ir al baño, que tienen que cargar agua ya que no cuentan con luz ni agua potable.
niños que fallecen debido a que no tienen acceso a la salud universal, padres que se van a Estados Unidos buscando un mejor futuro para sus hijos y fallecen en el camino, familias que nunca vuelven a ver a sus padres. Yo, Víctor Zambrano, realmente pienso que si nuestros dirigentes en México pensaran más en el sentir y el bienestar del pueblo mexicano, la vida de todos los mexicanos cambiaría. Dejaríamos de brincarnos a Estados Unidos buscando mejores oportunidades para vivir y para brindarles una mejor oportunidad de vida a nuestros hijos. Trabajaríamos más en nuestro México y la pobreza que sufren miles de familias mexicanas terminaría. Los niños tendrían estudios logrando que México tuviera un futuro brillante. Así es, despierta México, despierta. Dejemos de concesionar nuestro producto minero para que extranjeros se enriquezcan a través de la pobreza del pueblo mexicano. Si nosotros hacemos conciencia de esto y nuestros dirigentes hacen conciencia, podremos sacar a México de la pobreza extrema que la ha batido durante tantos y tantos y tantos años. Como ven, queridos amigos de YouTube, realmente no tiene sentido que México aporte el 20% de la exportación de minerales como el oro y la plata a nivel mundial, ni haber sacado solamente en el año 2018, porque todavía no tenemos el dato del año 2019, pero solamente en el 2018 sacó 192,000 millones de dólares. No tiene lógica que digan que solamente el 3% del Producto Interno Bruto sea a causa de la minería. Lo único que nos lleva a pensar es que en México se enriquecieron unas cuantas personas y dejaron en la pobreza extrema a casi todo México. Entonces, yo, Víctor Zambrano, realmente creo que si nosotros pudiéramos aprovechar más nuestras ganancias, y solamente es de la minería, no estamos hablando del petróleo, no estamos hablando del turismo, solamente estamos hablando de la minería. Si nosotros como país aprovecháramos más nuestro producto minero, llámese plata, llámese oro, llámese zinc, llámese carbón, si nosotros aprovecháramos más esto, nuestro pueblo mexicano ya no sufriría de pobreza porque subiría la moneda. El oro y la plata nunca bajan, siempre se mantienen estable. Digo, una de las mejores inversiones que puedes hacer es comprar oro y guardarlo, porque el oro lo único que va a hacer subir, nunca va a bajar. Entonces la economía mexicana subiría, podríamos comprar más con poco dinero como anteriormente cuando nuestra moneda era estable. Aún pagándonos el sueldo mínimo podríamos tener una mejor calidad de vida. Nuestra gente, nuestros jóvenes, nuestros padres ya no tendrían que irse a Estados Unidos arriesgándose a subir a un tren para cruzar al otro lado, tratándose de cruzar el río Bravo, cuando muchas veces mucha gente ha quedado muerta en el río Bravo debido a las corrientes internas, brincarse por el cerro, mucha gente ha fallecido por tratar de brincarse al otro lado por el desierto, ¿no?, de Arizona. Entonces mucha gente, muchos miles de mexicanos han fallecido tratando de buscar darle una mejor calidad de vida a su familia. Pero ¿qué creen? Tenemos la riqueza, tenemos todo en México para poder darles una mejor calidad de vida. ¿Qué tendría que hacer nuestro gobierno? Expropiar, porque el gobierno puede expropiar, tiene esa cualidad, puede expropiar las propiedades de alguien más, quitarle estas concesiones a los extranjeros y concesionarlas ellos mismos para ellos mismos, hacer una mina mexicana 100%, que no nos quedemos con migajas, que nos quedemos con el pastel completo y que el 100% de este producto se vaya a las arcas del Banco Nacional Mexicano. Esto nos ayudaría a que nuestras familias pudieran vivir mejor, nuestros niños pudieran tener una mejor oportunidad para el futuro y que México dejara de ser el país tercermundista y se convirtiera en un México del primer mundo. Esto es lo que pienso. Soy Víctor Zambrano. Yo no sé hacer más que esto. Yo opino cosas que pienso, pero al final solamente soy un tipo con un celular sentado en la cochera de su casa. Pero si te gustaron mis contenidos, dale like, suscríbete a mi canal
y muchas gracias por verme.